En los rincones silenciosos de un hogar que una vez bullía de risas y el aroma inconfundible de guisos caseros, vivía Elena. Sus 70 y tantos años se manifestaban en una elegancia marchita, en las manos nudosas que habían acariciado tantas cabezas y amasado tanto pan, y en una mirada que, a pesar de la incipiente niebla del tiempo, aún conservaba destellos de una sabiduría ancestral. Su presencia, antes el pilar inquebrantable de la familia, se había convertido, con los años, en una sombra discreta, casi imperceptible, que se movía por la casa con una lentitud que algunos confundían con indolencia. Ella había sido la guardiana de los recuerdos, la tejedora de tradiciones, pero el tiempo, inexorable, había comenzado a deshilachar su tapiz. La vida en el hogar de su hijo, Miguel y su nuera Carmen, transcurría entre rutinas establecidas, donde Elena ocupaba un espacio definido, pero cada vez más periférico. Los días eran largos, puntuados por las comidas y las siestas, y la expectativa de alguna pequeña tarea que la hiciera sentir útil. Sin embargo, en esa quietud aparente se cernía una tensión casi imperceptible, como el aire antes de una tormenta de verano. Carmen, la nuera, era una mujer de energía desbordante, práctica, y con una visión del orden que chocaba a menudo con la paciencia pausada de Elena. Lo que para Elena era un ritmo natural de la vida, para Carmen a menudo se traducía en ineficacia, en un obstáculo a la fluidez del día. Los pequeños incidentes comenzaron a ser más frecuentes. Un vaso que resbalaba de sus manos temblorosas, un trapo de cocina que quedaba olvidado, la lentitud al preparar una mesa que Carmen deseaba ver impecable en un instante. Estas nimiedades se acumulaban, formando una pila invisible de irritaciones que, aunque no siempre estallaban en palabras, se manifestaban en gestos, en suspiros exasperados, en el tono de voz que se tornaba un poco más cortante cada vez. Elena, con su sensibilidad agudizada por los años, percibía estas corrientes subterráneas, y su corazón, aunque fuerte, sentía el pinchazo de cada una de ellas, encogiéndose un poco más con cada desencuentro. La rutina matutina, por ejemplo, se había vuelto un campo minado. Elena solía levantarse temprano, antes que los demás, para preparar el café, un hábito de toda la vida que la conectaba con el amanecer y la promesa de un nuevo día. Pero su lentitud, antes una cualidad poética, ahora era un inconveniente. Carmen, que valoraba la eficiencia por encima de todo, prefería encargarse ella misma, y a menudo encontraba a Elena aún en la cocina, con el café goteando lentamente, mientras ella ya se había duchado y vestido. «Abuela, no te preocupes, yo lo hago», decía Carmen, con un tono que pretendía ser amable, pero que a Elena le sonaba a una suave reprimenda, a un «quítate de en medio». Sentía cómo su espacio se reducía, cómo su autonomía se desvanecía. Si usted alguna vez ha sentido que su lugar en el mundo se encoge, que su propósito se cuestiona con cada mirada o cada palabra a medias, entonces puede empezar a comprender la silenciosa batalla que Elena libraba cada día. No era una batalla de gritos, sino de pequeñas renuncias. Miguel, el hijo de Elena, se encontraba atrapado en una encrucijada emocional. Amaba a su madre profundamente, recordando su incondicional amor y sacrificio a lo largo de los años. Pero también amaba a Carmen, su esposa, la madre de sus hijos, y la convivencia diaria exigía un equilibrio delicado, un malabarismo constante que parecía escapársele de las manos. Prefería el silencio a la confrontación, la paz aparente a la verdad incómoda. Sus intervenciones eran raras, tímidas, a menudo ineficaces, limitadas a un «Carmen, por favor» o «Mamá, no te preocupes», que en realidad no cambiaban nada, solo postergaban el inevitable roce. Elena observaba esta dinámica con una mezcla de tristeza y comprensión. Sabía que Miguel cargaba con el peso de la lealtad dividida y en su nobleza prefería no ser una carga mayor. Por eso, sus quejas eran mudas, sus lágrimas, invisibles, derramadas en la soledad de su habitación, donde los recuerdos de una vida plena le servían de consuelo y refugio. La casa, que antes había sido el corazón de su propia existencia, ahora le resultaba extraña, con sus muebles reorganizados al gusto de Carmen,
sus fotografías familiares relegadas a un pasillo poco iluminado. Era un espacio donde se sentía tolerada, pero no plenamente dueña de su esencia. Los nietos, que al principio la buscaban con la inocencia de los niños, también empezaron a captar la atmósfera, a imitar, sin saberlo, la distancia que observaban en los adultos. Sus visitas al regazo de la abuela eran más cortas, sus preguntas menos frecuentes. Elena notaba estas pequeñas ausencias, la manera en que los ojos de los niños a veces se desviaban hacia sus padres en busca de aprobación antes de sonreírle. Cada una de estas sutiles señales era un recordatorio de su posición, de cómo la vida había reubicado su rol, de cómo el amor y la autoridad que una vez ejerció se habían diluido, y en el fondo, una pequeña voz en su cabeza a veces le susurraba si realmente era una carga, si su presencia era, en verdad, una fuente de inconvenientes, una reliquia de un tiempo pasado. A medida que las semanas se convertían en meses, la fricción se hacía más palpable, como una tela gastada que amenaza con romperse con el menor tirón. Las discusiones no eran abiertas ni violentas, sino una serie de microagresiones verbales, de juicios implícitos, de esa forma tan particular de herir que utiliza el silencio cargado de significado. Carmen había perfeccionado el arte de la crítica velada, de la mirada que decía más que 1000 palabras, y Elena, con su piel de porcelana y su alma de cristal, lo sentía todo. La memoria, que en ocasiones le jugaba malas pasadas, se convirtió en otro punto de conflicto. Olvidar dónde había dejado las llaves o equivocarse al recordar una receta familiar se convertía en evidencia, según Carmen, de su creciente incapacidad. Cada olvido, cada pequeña equivocación era un escalón más en la escalera que la conducía hacia la etiqueta de dependiente, una palabra que Elena detestaba con cada fibra de su ser, pues siempre había sido la personificación de la autosuficiencia. Miguel, por su parte, intentaba a su manera tender puentes. A veces la llevaba a dar un paseo por el parque o le compraba su dulce favorito, pequeños gestos que Elena apreciaba inmensamente, pero que no lograban disipar la sombra que se cernía sobre el hogar. Estos momentos de respiro eran efímeros, y al regresar a casa, la atmósfera tensa volvía a envolverlos. Elena se refugiaba en sus recuerdos, en las fotografías descoloridas de su juventud, de Miguel de niño, de su difunto esposo. Esas imágenes eran su santuario, un lugar donde nadie podía juzgarla, donde su valía era innegable. Recordaba su fuerza, su vitalidad, las veces que había superado adversidades impensables. Se preguntaba cómo la mujer fuerte de antaño se había convertido en la figura frágil que hoy se sentía casi invisible. La nostalgia era un bálsamo, pero también una punzada constante, un eco de lo que había sido y un lamento por lo que ya no era. La cocina, que había sido su reino indiscutible durante décadas, ahora era el escenario de muchas de estas pequeñas batallas. Elena amaba cocinar, era su forma de dar amor, de nutrir a su familia. Pero Carmen tenía sus propios métodos, sus propias recetas, y la ayuda de Elena era a menudo rechazada con un «No te molestes, abuela, ya casi termino», o «Tú descansa, yo me encargo». Eran frases dichas con una falsa amabilidad que dolían más que una reprimenda abierta. La humillación silenciosa se gestaba en el fondo de su ser, una sensación de inutilidad que carcomía su espíritu. Los pocos momentos en que lograba aportar algo, como pelar patatas o lavar la verdura, los atesoraba como pequeños triunfos, pero incluso entonces la mirada de Carmen o la impaciencia en su voz la hacían dudar de su propia destreza. La soledad, a veces, no reside en la ausencia de compañía, sino en la sensación de estar solo en medio de la gente, un sentimiento que se apoderaba de Elena cada día un poco más. Los nietos, aunque jóvenes, no eran ajenos a la dinámica. Los niños tienen una intuición asombrosa para percibir las corrientes emocionales en un hogar. Juanito, el más pequeño, de apenas 5 años, era quien todavía se acercaba a Elena con total espontaneidad, buscando su mano para un paseo corto por el jardín o pidiéndole que le contara una historia. Pero incluso él empezaba a notar la impaciencia de su madre, las miradas que le lanzaba a la abuela cuando ésta hablaba demasiado lento o se perdía en sus pensamientos. Sofía, la mayor,
de 10 años, ya había adoptado una actitud más reservada. Observaba en silencio, y aunque en el fondo sentía cariño por su abuela, el ejemplo constante de su madre había sembrado en ella una semilla de juicio. Es doloroso ver cómo la inocencia de los niños se contamina por la atmósfera de un hogar, cómo aprenden, sin intención, a reflejar las actitudes de los adultos, aunque éstas no sean las más amorosas. Un día, la tensión se hizo más densa, palpable. Era una de esas tardes en que Carmen había tenido un día particularmente agotador en el trabajo. Llevaba una semana de reuniones interminables, plazos ajustados y una presión constante que la había dejado exhausta. Al llegar a casa, su paciencia ya estaba al límite, como una cuerda tensada al máximo. Encontró la cocina con un leve desorden y el cansancio transformó su mirada en un velo de irritación. Elena, ajena al infierno personal que Carmen había vivido ese día, intentó ayudar, queriendo preparar la mesa para la cena. Pero sus manos, ya no tan firmes, traicionaron su buena voluntad. Un plato resbaló, y luego otro. No era la primera vez que algo así sucedía, pero esa tarde, la fragilidad de la vajilla de porcelana se convirtió en el catalizador de una frustración largamente contenida. Una frustración que no tenía nada que ver con los platos en sí, sino con una cadena de eventos y sentimientos no resueltos. El estruendo de la porcelana al romperse contra el suelo de la cocina resonó como un trueno en el silencio tenso de la casa. Elena se quedó paralizada, su rostro surcado por una mezcla de vergüenza y pánico. Se agachó, con lentitud, intentando recoger los pedazos rotos, sus manos temblorosas evidenciando su angustia. En ese preciso instante, Carmen entró en la cocina. La visión de los trozos de vajilla esparcidos, de Elena agachada con la mirada perdida, de la pequeña laguna de agua que había causado el incidente, desató la furia contenida. Su voz, que normalmente intentaba mantener bajo control, se quebró, liberando una cascada de palabras cargadas de frustración y agotamiento. No era solo el plato, era el reflejo de un día terrible, de una semana agotadora, de una vida que a veces sentía que se le escapaba de las manos. Y Elena, en su fragilidad, se convirtió en el blanco fácil de toda esa presión. «Vieja, inútil, ¿otra vez rompiste los platos? ¿Es que no puedes tener cuidado ni un segundo?», gritó Carmen, con la voz cargada de una ira desproporcionada al incidente. Las palabras, afiladas como cuchillos, atravesaron el aire y se clavaron en el corazón de Elena. Su cuerpo se encogió, sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas, una mezcla de dolor, sorpresa y una profunda vergüenza. Miguel, que había escuchado el estruendo y los gritos, apareció en el umbral de la cocina, con el rostro desencajado. La tensión era insoportable. Carmen, al ver la mirada herida de Elena y la reprobación silenciosa de su esposo, sintió un atisbo de arrepentimiento, pero el impulso de la ira era demasiado fuerte para detenerse. Elena se levantó con dificultad. Sus manos aún temblaban, y sin decir una palabra, se dirigió a su habitación, dejando atrás los cristales rotos y el silencio pesado que había caído sobre la cocina. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Miguel intentó intervenir. «Carmen, por favor, no le hables así a mi madre», dijo, con una voz que carecía de firmeza. Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Las palabras ya habían sido pronunciadas, y su impacto era innegable. Carmen, aún con la adrenalina de la discusión, solo pudo decir: «Es que no lo entiendes, Miguel. Estoy agotada. Siempre hace lo mismo». La justificación sonaba vacía incluso para ella, pero la soberbia de la ira le impedía pedir perdón de inmediato. Elena, mientras tanto, se encerró en su habitación, el eco de «vieja inútil» resonando en sus oídos. No era la primera vez que escuchaba una queja, pero la crudeza de esas palabras, la falta de compasión, le había llegado hasta lo más profundo del alma. Se sentó en el borde de su cama, las manos entrelazadas, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente despojada de su dignidad, de su valor. Esa noche, la cena fue un desfile de silencios incómodos y miradas furtivas. Elena no bajó de su habitación. Miguel subió a verla, intentó animarla,
Le llevó un plato de comida, pero ella solo sonrió con tristeza, asegurando que no tenía hambre. «Estoy un poco cansada, hijo, solo quiero descansar», dijo, con una voz que sonaba como un suspiro. Su mirada estaba distante, perdida en algún punto del pasado, o quizás en un futuro incierto. Los nietos, Juanito y Sofía, notaron la ausencia de la abuela en la mesa. «¿Dónde está la abuela, mamá?», preguntó Juanito con su inocencia habitual. Carmen, sintiendo el peso de su propia conciencia, respondió con un «Está cansada, tesoro, mañana estará mejor». Pero su voz sonaba forzada, y sus ojos evitaban los de Miguel. La comida, normalmente un momento de unión familiar, se había convertido en un recordatorio de la grieta que se había abierto entre ellos. El resto de la noche transcurrió con una pesadez asfixiante. Miguel y Carmen apenas intercambiaron palabras. Él se sentía culpable por su pasividad, por no haber protegido a su madre. Ella, aunque en el fondo empezaba a arrepentirse, no sabía cómo retroceder, cómo deshacer lo dicho. La casa, que a menudo resonaba con el murmullo de la televisión o las risas de los niños, se hundió en un silencio inusual, un silencio que amplificaba los pensamientos de cada uno. Elena, en su habitación, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de Carmen resonaban. «Vieja inútil». Se levantó de la cama y se dirigió a su viejo baúl de recuerdos, abriéndolo con lentitud reverente. En su interior, un tesoro de cartas amarillentas, fotografías en blanco y negro, un pañuelo de encaje que había sido de su madre. Cada objeto era un ancla a un pasado donde se había sentido amada, valorada, imprescindible. Mientras sus dedos arrugados acariciaban los objetos del pasado, Elena tomó una decisión. No era una decisión impulsiva, sino una conclusión meditada, forjada a fuego lento por años de silenciosa resignación. No podía seguir siendo una carga, no podía seguir viviendo en un lugar donde sus pasos eran torpes, su voz una molestia y su presencia un estorbo. El dolor en su pecho era profundo, pero la certeza de que no podía infligir más daño, ni a sí misma ni a su familia, era aún mayor. No era rabia, sino una tristeza infinita, una comprensión amarga de que su tiempo en ese hogar había llegado a su fin. A la mañana siguiente, antes de que el sol asomara por el horizonte y mientras la casa aún dormía sumida en un sueño inquieto, Elena preparó una pequeña maleta con lo esencial. Dejó una nota sobre la mesilla de noche de Miguel, escrita con su puño y letra temblorosa, pero con una claridad que le sorprendió. La nota era breve, pero cada palabra estaba cargada de un peso emocional que solo una madre puede comprender. «Miguel, hijo mío, me voy. No quiero ser una carga para ti ni para Carmen. Sé que intentas hacerlo mejor, pero mi presencia solo os causa problemas. Buscaré un lugar donde mis pasos lentos y mis olvidos no molesten. Os quiero a todos. Cuidaos mucho. Mamá». No había reproches, solo una aceptación dolorosa de su percepción de la realidad. Había dejado el anillo de compromiso de su madre, un tesoro familiar, sobre la nota, como un símbolo de su amor incondicional y su deseo de paz para todos ellos. Con un último vistazo a la habitación que había sido su refugio y su celda, Elena salió de la casa, cerrando la puerta con una suavidad que parecía querer proteger el sueño de aquellos a quienes dejaba atrás. El alba apenas comenzaba a pintar el cielo con tonos rosados y azules, anunciando un nuevo día que para ella comenzaba en un camino desconocido. Cuando la familia se despertó esa mañana, un silencio diferente, pesado y opresivo, envolvía la casa. Carmen, la primera en bajar, sintió un escalofrío al notar la ausencia de Elena. No había el habitual murmullo de la cafetera ni el leve sonido de sus pasos por el pasillo. La silla de Elena estaba vacía en la cocina, un espacio hueco que de repente se sentía inmenso. Miguel bajó poco después, y su mirada se encontró con la de Carmen, una mirada de inquietud que se reflejaba en ambos. Subió a la habitación de su madre, su corazón latiéndole con una premonición funesta. Al ver la nota en la mesilla de noche, su mundo se detuvo. Las palabras de su madre, tan calmadas y llenas de amor, lo golpearon con la fuerza de un rayo. El anillo, brillante y solitario, era una punzada en el alma. Fue entonces cuando el grito de Miguel resonó por la casa,
Un grito de desesperación y arrepentimiento que despertó a los niños y alertó a Carmen. Carmen corrió escaleras arriba, su mente aún intentando procesar la situación. Al ver a Miguel con la nota en la mano y el anillo, un frío glacial la invadió. Leyó las palabras, y cada una de ellas se convirtió en una estaca clavada en su corazón. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, una mezcla de culpa, shock y una profunda tristeza. No, no puede ser, balbuceó, su voz apenas un susurro. La realidad de sus propias palabras de la noche anterior, vieja, inútil, la golpeó con una fuerza abrumadora. La ira se había disipado, dejando solo un vacío inmenso, un remordimiento punzante. Miguel la abrazó, ambos llorando en el pasillo, sus lágrimas unidas por el dolor de una pérdida que se sentía enteramente causada por sus propias acciones. El pánico se apoderó de ellos. ¿A dónde había ido Elena? ¿Cómo encontrarla? La casa, antes tensa, ahora era un nido de desesperación. Los niños, Juanito y Sofía, bajaron asustados, atraídos por los sollozos de sus padres. Verlos tan afligidos, tan desolados, era algo que nunca habían presenciado. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Sofía, su pequeña voz temblorosa. Miguel, con la voz quebrada, les explicó que la abuela se había ido. «Se ha ido a buscar un lugar donde sentirse mejor», dijo, intentando suavizar la terrible verdad, pero la emoción en su voz era innegable. La noticia golpeó a los niños. Juanito empezó a llorar. «Quiero a la abuela», sollozó, un lamento puro y desgarrador. Sofía, con sus ojos grandes y llenos de lágrimas, se dio cuenta de la magnitud de lo sucedido. De repente, todas las veces que había visto a su abuela sola, todas las miradas tristes, todos los silencios, cobraron un nuevo significado. Una profunda tristeza se instaló en el corazón de la familia, una tristeza que se sentía como un castigo autoimpuesto. El día transcurrió en una búsqueda frenética. Miguel llamó a hospitales, a comisarias, a viejos amigos de Elena, pero no había rastro de ella. La angustia crecía con cada hora que pasaba. Carmen, con el rostro hinchado por el llanto, se sentía paralizada por la culpa. Recordaba cada palabra cruel, cada gesto impaciente, cada vez que había menospreciado los esfuerzos de Elena. Se dio cuenta de que su propia frustración, sus propios miedos, la habían cegado, la habían convertido en una persona que no quería ser. Miguel, por su parte, revivía cada momento en que había permanecido en silencio, cada vez que no había defendido a su madre, cada oportunidad que había perdido para mostrarle su amor incondicional. La imagen de su madre, saliendo sola al amanecer, con una pequeña maleta, lo perseguía. La impotencia era un veneno que corría por sus venas. No podían creer que la abuela, el pilar silencioso, se hubiera marchado de esta forma. Por la noche, la familia se sentó a la mesa. La silla de Elena permanecía vacía, un monumento a su ausencia. El plato de Elena estaba ausente, pero el eco de los platos rotos de la noche anterior resonaba más fuerte que nunca. No había apetito. La comida se quedó casi intacta, un recordatorio sombrío de la cena anterior, donde la abuela había preferido la soledad al desprecio. Todos lloraban en la mesa. Las lágrimas de Miguel eran de arrepentimiento profundo, las de Carmen de una culpa insoportable, las de los niños de una tristeza confusa por la abuela que ya no estaba. La casa se sentía fría, deshabitada, a pesar de su presencia. La alegría se había marchado con Elena, dejando un vacío que ninguna palabra podía llenar, ningún gesto podía consolar. La cena, que debería haber sido un momento de unión, se había convertido en un ritual de luto, un testimonio del daño irreparable que las palabras pueden causar. La ausencia de Elena dejó un agujero inmenso en el hogar. Pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas, ahora se hacían dolorosamente evidentes. El silencio en el pasillo, la falta de ese olor peculiar a colonia antigua en su habitación, el asiento vacío junto a la ventana donde solía leer. Miguel y Carmen se miraban con ojos llenos de una tristeza compartida, una comprensión silenciosa de la magnitud de su error. Carmen, en particular, se sentía destrozada. Las palabras hirientes de la noche anterior se reproducían en su mente una y otra vez, como un disco rayado.
Se culpaba a sí misma, no solo por el grito, sino por la actitud general, por la falta de paciencia, por no haber visto más allá de sus propias frustraciones para reconocer el valor y la fragilidad de Elena. Se dio cuenta de que había confundido la lentitud con debilidad, la experiencia con obsolescencia. Era una lección dolorosa, aprendida de la manera más cruel. En los días siguientes, el remordimiento se convirtió en una constante. Miguel, atormentado, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Se dedicó a buscar a su madre con una determinación feroz, moviendo cielo y tierra. Pegó carteles, habló con todos los vecinos, incluso fue a las casas de beneficencia, esperando encontrar algún rastro de ella. Cada puerta cerrada, cada respuesta negativa, era un golpe en su corazón. Carmen, aunque devastada por la culpa, también se unió a la búsqueda, aunque su vergüenza era casi paralizante. Ofrecía ayuda, preparaba la comida con un silencio sepulcral, su energía antes desbordante, ahora canalizada en una triste esperanza de enmienda. La casa, que antes reflejaba su impaciencia por el orden, ahora mostraba su desesperación por la ausencia, con las cosas de Elena intocadas, como si temieran borrar cualquier rastro de ella. La lección estaba siendo aprendida, pero el precio era incalculable. Mientras buscaban a Elena, la familia comenzó a redescubrirla. Los vecinos que Miguel contactaba hablaban con cariño de la abuela, de su bondad, de su sabiduría. Elena siempre tenía una palabra amable, decía una anciana del vecindario. Me ayudó mucho cuando mi esposo enfermó, comentaba otro. Descubrieron historias de Elena que nunca habían conocido, actos de caridad, de apoyo silencioso, de una fuerza interior que trascendía su aparente fragilidad. Miguel recordó la fortaleza de su madre cuando enviudó joven, cómo lo sacó adelante con un coraje inquebrantable. Carmen escuchaba estas historias, y cada una de ellas era como un cuchillo en su conciencia, revelando la profundidad de la persona que había despreciado. Se dio cuenta de que la vieja inútil no solo era una mujer de carne y hueso, sino una historia viviente de amor y resiliencia, y ella, en su ceguera, no había sabido apreciarlo. Pasaron 2 semanas. La esperanza comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un miedo punzante. Una tarde, Miguel recibió una llamada. Era de un pequeño centro de acogida para mayores, en un pueblo cercano. Habían encontrado a una mujer que coincidía con la descripción de Elena, desorientada pero ilesa. El alivio fue inmenso, pero también la culpa. Elena estaba a salvo, pero había estado sola, vulnerable, por la decisión de su propia familia. Miguel y Carmen corrieron al centro. Al ver a Elena sentada en una sala común, más delgada, con la mirada aún perdida, el corazón se les encogió. Carmen, al verla, se derrumbó en lágrimas. «Abuela, lo siento tanto», sollozó, incapaz de contenerse, sus palabras saliendo de lo más profundo de su arrepentimiento. Era una disculpa sincera, sin filtros, nacida de un dolor genuino. Elena, al principio, no reaccionó. Su mirada estaba fija en un punto distante, como si su mente se hubiera retirado a un lugar seguro, lejos del dolor. Pero al escuchar la voz quebrada de Carmen y sentir el tacto de la mano de Miguel sobre el silencio que siguió a la explosión de ira de la nuera, fue más ensordecedor que cualquier grito. La abuela Elena, con las manos temblorosas aferradas a la mesa, sintió el peso de cada palabra como un golpe físico. Sus ojos, ya velados por los años, y la tristeza contenida, no buscaron la mirada acusadora de Marta, sino que se posaron en los fragmentos de losa esparcidos por el suelo, cada pedazo un eco de su propia fragilidad. No era la primera vez que algo así sucedía, ni tampoco la primera vez que se sentía una carga, un estorbo para la dinámica de la familia que un día había sido su refugio. Con un suspiro apenas audible, que nadie pareció escuchar, se agachó con dificultad para recoger los platos rotos, una acción mecánica que realizaba casi a diario, pero que hoy venía cargada de un simbolismo doloroso. No se defendió, no replicó. Su dignidad no le permitía rebajarse a ese nivel, aunque por dentro el corazón le dolía con una intensidad que creía haber olvidado. Marta, satisfecha con su despliegue de autoridad, se alejó murmurando sobre la inutilidad de los viejos, dejando a Elena sola en la cocina,
un campo de batalla de cristal roto y emociones destrozadas. La tarde se arrastró, lenta y pesada, y la ausencia de Elena en la cena fue notoria, aunque nadie se atrevió a preguntar directamente. Su habitación, en la penumbra, se convirtió en su santuario, un lugar donde las lágrimas podían fluir sin ser juzgadas, y donde los recuerdos de tiempos mejores se agolpaban, haciendo el presente aún más amargo. La luna se asomó por la ventana, testigo silencioso de su soledad, proyectando sombras alargadas que danzaban en las paredes, y con cada sombra, la incertidumbre del mañana parecía crecer, incierta y abrumadora. A la mañana siguiente, un olor inusual, dulce y penetrante, flotaba en el aire de la casa, diferente al habitual café y tostadas. Era el aroma a azahar, a canela, a algo antiguo y reconfortante que provenía de la cocina. Desconcertados, los miembros de la familia se dirigieron hacia allí. El silencio era denso, palpable, no el bullicio matutino acostumbrado. En el centro de la mesa no había el desayuno diario, sino un plato de cerámica artesanal, impecable, y sobre él un bizcocho de aspecto casero, cubierto con una capa de glaseado blanco, adornado con pequeñas flores de almendra. Al lado, una carta, escrita a mano con una caligrafía temblorosa pero elegante, reposaba junto a un pequeño álbum de fotos descoloridas. La nota no estaba dirigida a nadie en particular, sino a mi querida familia. La nuera, Marta, fue la primera en acercarse, su expresión de reproche matinal transformándose lentamente en curiosidad, luego en una inquietud creciente. El bizcocho era el favorito de su marido de pequeño, el que Elena preparaba solo en ocasiones muy especiales. La carta no era una despedida, sino una explicación, un testamento silencioso de amor y un lamento por lo que ella percibía como sus propias fallas. No pedía perdón, sino comprensión, una última súplica velada por la paciencia y el cariño que sentía se le estaba agotando. Los ojos de su hijo, Miguel, se fijaron en el álbum, cuya portada mostraba una foto suya de niño, sonriendo junto a su madre, la abuela Elena, en lo que parecía ser su cumpleaños. La ausencia de Elena en la mesa era, de repente, abrumadora, el silencio que dejaba más ruidoso que su presencia. Miguel tomó el álbum con manos temblorosas, abriéndolo en una página al azar. Ahí estaba, una foto de Elena joven, radiante, con un delantal manchado de harina, sosteniendo un bizcocho idéntico al que tenían delante. Al pie de la foto, una pequeña anotación con la misma letra temblorosa: primer cumpleaños de Miguel, mi gran alegría. Cada imagen que pasaba era una ventana a un pasado olvidado, a momentos de sacrificio y amor incondicional que Elena había brindado. Fotos de ella cuidando a un Miguel resfriado, de ella sonriendo en la graduación de su hijo, de ella sosteniendo a su nieta recién nacida con una ternura infinita. La carta, leída en voz alta por Marta, con una voz que al principio titubeaba y luego se quebraba, revelaba no solo el amor de Elena por su familia, sino también su propia lucha interna. Hablaba de la soledad que sentía, de cómo sus manos, antes hábiles y fuertes, ahora se negaban a obedecerle, de la vergüenza que le producía su creciente torpeza, de cómo cada plato roto no era un acto de desprecio, sino un doloroso recordatorio de su propia decadencia. Mencionaba también su visita reciente al médico, un detalle que hasta entonces había guardado para sí misma, la confirmación de una enfermedad degenerativa que ya empezaba a borrar sus recuerdos y a debilitar su cuerpo. No había dramatismo en sus palabras, solo una resignación dolorosa y un deseo final de ser recordada por el amor que había dado, no por los errores que ahora cometía sin querer. Las lágrimas comenzaron a caer, primero de Miguel, luego de Marta, y finalmente de los niños, quienes, aunque no entendían del todo, sentían la pesada carga de la tristeza en el aire. El silencio en la mesa se rompió por el sonido de los sollozos, un coro de arrepentimiento y una comprensión tardía. En ese desayuno de lágrimas y revelaciones, la familia no solo lloró por Elena, sino también por el tiempo perdido, por las palabras no dichas, por la comprensión que había llegado demasiado tarde. Ese día marcó un antes y un después.
No fue un final trágico, sino el doloroso inicio de una nueva forma de ver, de sentir, de valorar. El bizcocho quedó intacto, un símbolo mudo de un amor que había sido infravalorado. La silla de Elena se mantuvo vacía, pero su presencia se sentía más fuerte que nunca, no como un fantasma de reproche, sino como un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la importancia de la empatía. A partir de ese día, la familia se propuso honrar a Elena no con lamentos, sino con acciones. Buscaban activamente maneras de incluirla, de escucharla, de aliviar su carga, ya no como una obligación, sino como un acto de amor genuino. Las pequeñas cosas se volvieron inmensas. Una conversación tranquila, un paseo juntos, simplemente sentarse a su lado en silencio. Entendieron que el verdadero legado no son los bienes materiales, sino los lazos invisibles que se tejen con paciencia, perdón y, sobre todo, amor incondicional. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas dejamos que el ajetreo y el estrés nos impidan ver el valor inmenso de quienes nos rodean, especialmente de nuestros mayores, que tantas veces dan en silencio y esperan tan poco a cambio? Les invito a reflexionar sobre sus propias relaciones, a buscar esas conexiones que quizá estén un poco olvidadas, a dar una palabra de aliento, un abrazo, antes de que el silencio sea lo único que quede. La historia de Elena nos enseña que el amor, cuando se expresa y se valora a tiempo, es la herencia más rica que podemos dejar. Si esta historia te ha tocado el corazón, te animo a compartirla y a dejar un comentario sobre cómo valoras a tus propios seres queridos.